RTVC Noticias. Emisión central. Dos noticias deportivas nos deja esta vibrante jornada de cuartos en Qatar 2022. La primera es la eliminación de Brasil. Se va uno de los grandes y candidato al título. Se cayó ante Croacia desde el punto penalti. Pero no todo fue malo para el continente en esta fecha. Argentina ganó ante Países Bajos y ya está en semifinales. El partido fue de mucha garra y también se definió en penales. La figura fue el arquero Dibu Martínez. Les hemos preparado un completo bloque que les presentaremos en Conectados con Qatar. Con esta información les damos paso a nuestros titulares. Sean bienvenidos a nuestra emisión central. Exclusivo RTVC Noticias. Habla la familia de una de las 16 víctimas de licor adulterado. Hay alerta en Bogotá y Soacha. Estas son las 3 bebidas que según las autoridades tienen metanol y pueden causar la muerte. Atentos a las recomendaciones de expertos. Golpe a las disidencias en el sur del país. 5 muertos y 10 capturados. Homenaje a esta hora a los 6 militares asesinados en Cauca. Reporte en vivo desde las ciudades. Alerta de la Defensoría. El ELN actúa en 22 departamentos. La población está en riesgo. Trabajadores lanzaron su propuesta en la mesa del salario mínimo. Piden el 20% de aumento. No más quemados con pólvora en Colombia. El marcador de lesionados sigue al alza en 9 días del mes de diciembre. La policía en Bogotá dice que abatió en un operativo a uno de los presuntos asesinos de los patrulleros en Bosa. Después de 3 aplazamientos, adjudicada la obra del Canal del Dique. En el mundo sigue la tensión en Perú. Marchas en las calles mientras que confirman arresto de 7 días para Pedro Castillo. Muchos más deportes. El sufrimiento brasileño es noticia mundial. Les tenemos las reacciones en todo el planeta fútbol a la caída de uno de los grandes. Argentina fue puro sufrimiento. El portero Dibu Martínez se puso de nuevo la capa de héroe. Argentina sueña con el Tri. El siguiente rival es Croacia, verdugo de Brasil. Alegría en Buenos Aires. Tenemos las voces de los hinchas gauchos que sufrieron pero ahora lloran de felicidad. Y ya vienen oportunidades. El Banco de la República abrió convocatoria de estudios en el exterior. Se cumplen 40 años de la ceremonia de entrega del Premio Nobel a Gabriel García Márquez y en Cultura recordamos esa fecha. Muy buenas noches. Las autoridades pusieron al descubierto un peligroso fenómeno en Bogotá y en Soacha. La adulteración y falsificación de licor. Ya son 16 víctimas mortales. Katy Sánchez habló con la familia de una de las víctimas. Katy, adelante y cuéntenos por favor qué dice. Muy buenas noches a usted y a todos los televidentes. Y es que RTVC Noticias habló en exclusiva con una de las familias de las 16 personas que fallecieron a causa del consumo de estas bebidas Rey de Reyes, justamente la misma que tiene metanol. Lo que ha asegurado el secretario de Salud de Bogotá, Alejandro Gómez, es que es una sustancia bastante tóxica y que incluso sirve para poder armar plaguicidas. Hablamos con las familias y esto nos dijeron. Son 16 las personas que han fallecido a causa del consumo de licor con metanol y este es el caso de César Augusto Amaya Moreno y Enrique, su amigo. Ambos fueron encontrados sin vida en un hotel en el centro de Bogotá el 1 de diciembre. Sí, ellos se tomaron ese licor y juntos fallecieron ese mismo día. Eso era una casa residencia. Hace 14 años vivieron ahí. Que ellos se hayan fallecido, trago alterado. César se dedicaba a las labores de mensajería y ayudaba a la gente a sacar sus citas médicas. Además hacía mandados, un humilde trabajador de 63 años que decidió tomarse unos tragos con su amigo Enrique, pero empezó a sentirse muy mal. Mi papá dice que presenta visión borrosa, también dolor de espalda, mareo, vómito y calor interno como fiebre. Y es que RTVC Noticias llegó hasta el barrio Santa Fe, en la localidad de Los Mártires. Encontramos esta botella de Old John en 10.000 pesos. Generalmente se la venden a personas que viven en la calle o también personas de bajos recursos. Han asegurado que muchas de estas personas están hospitalizadas y por este tipo de tragos
ya hay 16 personas muertas. Finalmente la familia de César aseguró que llamaron la ambulancia a las 4 de la tarde, pero que no los atendieron y duró con su dolor hasta las 6:30 de la tarde y murió sin poder ser atendido. Así que pilas, tenga en cuenta estos nombres que son las bebidas mortales que no tienen ningún tipo de registro sanitario. Acá se las mostramos, imagen grande en la pantalla, Mateo, para que las puedan reconocer. Está el aperitivo Cabañita. También está Old John, que era el que nos estaba mostrando ahorita Katy Sánchez, y que parece un whisky. Y también tenemos el aperitivo Rey de Reyes. Es clave que en medio de las celebraciones haya un espacio para observar el estado de las etiquetas, de las tapas, los sellos, las cajas y por supuesto asegurarse de destruirlas luego de ser consumidas. Después de 131 operativos por toda Bogotá, las autoridades detectaron metanol, una sustancia altamente peligrosa en 3 tipos de licores que se están vendiendo en Bogotá. Una que se conoce con el nombre de aperitivo Rey de Reyes, otra que se conoce como Cabañita y una tercera que tiene el nombre de Old John, que simula un whisky. La SIJIN de la policía incautó 620 botellas de todas las marcas que no contaban con los registros requeridos por la ley. Ciudad Bolívar, Kennedy, Bosa y Suba, donde, repito, estamos visitando los establecimientos de comercio. Otra de las opciones para que usted compre licor legal es a través de su celular y el código QR que tiene para identificar precisamente el tipo de licor que usted quiera llevar. Porque, por ejemplo, una botella de whisky oscila entre 150.000 pesos y hay gente que la vende en 50, 60.000 pesos. Verificar las estampillas legales, verificar que una vez usted obtenga una botella de estas no tenga grumos, burbujas o material que se presuma por el cual ha sido adulterada. Otra de las recomendaciones es comprar el licor en lugares autorizados o de su confianza. Recuerde que ante cualquier síntoma debe acudir de urgencias al centro asistencial más cercano. Un operativo de las fuerzas militares contra las disidencias de las FARC dejó como resultado 10 capturados. En las filas rebeldes se encontraron 8 menores de edad que fueron rescatados. Es el mismo grupo de las disidencias que hace 3 días atacó una patrulla del ejército y mató a 6 uniformados. En la zona estuvo Lisa Díaz, que nos envió el siguiente reporte. Estos hombres fueron capturados cuando transportaban drogas y armas para las disidencias de las FARC y estarían al mando de alias Marlon y alias Mocho, quienes serían los responsables del asesinato de los 6 soldados en Buenos Aires, Cauca. Las fuerzas militares aseguran que estos hombres venían desde el Cauca para fortalecer el control en las rutas del narcotráfico a Tumaco. Estos hombres habrían sido interceptados en el río Iscuandé, en Nariño, transportando drogas y armas, siguiendo las órdenes de alias Marlon y alias Mocho, quienes estarían detrás del asesinato de los 6 soldados en Buenos Aires, Cauca. Este comando coordinador, que lo llaman de Occidente ellos, ustedes vieron que salió en el video en la afectación de nuestros héroes, de nuestros soldados. Estas personas dispararon contra los uniformados y en medio del combate 5 disidentes de los frentes Rafael Aguilera y Carlos Patiño fueron abatidos. 2 resultaron heridos, mientras que 10 fueron capturados y 8 menores de edad reclutados por los violentos fueron rescatados. Con un corredor de ellos, pasar por el municipio de Guapi, especialmente por la vereda La Soledad, y llegar aquí a Nariño, al municipio de Iscuandé. Alias El Mocho sería el cabecilla de esta estructura que incluye 7 frentes con unos 1.700 hombres que delinquen en Cauca y Nariño. Los 2 anteriores cabecillas fueron neutralizados como alias Johnny y posteriormente alias Majimbu. Él se resguarda en el cañón del Micay, cerca al corregimiento de Huisitó. 27 fusiles, una ametralladora, proveedores, munición, 2 minas antipersonal y 6 artefactos explosivos fueron incautados en la operación. En honor a los militares fallecidos en el ataque que este grupo perpetró en Buenos Aires, Cauca, a esta hora varios colombianos rodean a las fuerzas militares y encienden velas. Así que volvemos con Katy Sánchez en la plazoleta de los caídos allí en Bogotá. Katy, vamos con usted. Sí, muy buenas noches a usted de nuevo y lo saludo aquí justamente desde el lugar donde están haciendo la velatón aquí en la capital del país, en la calle 26, en el Monumento de los Héroes Caídos. Y es que las Fuerzas Armadas de Colombia están haciendo un llamado especial a los colombianos para que se unan a esta velatón nacional en memoria de los soldados asesinados en el Cauca por las disidencias de las FARC. Esta velatón es hoy desde las 7 de la noche hasta las 9 de la noche. Quien está presidiendo esta ceremonia
que también va a ser una misa, es Monseñor el obispo castrense Víctor Manuel Ochoa, que está junto a diferentes mandos del Ejército Nacional, también de la Brigada 13, y también asegura que pronto estará llegando la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, y asimismo el general de la Brigada 13, para poder acompañar a estas personas, a las familias de los militares que fueron asesinados en el Cauca en los últimos días. Han asegurado también las autoridades que siguen adelante con la investigación de lo que pudo haber sucedido. En Cali también se reúnen decenas de personas para rendirles homenaje a los uniformados asesinados. Allá está Alejandro Muñoz. Alejandro, buenas noches. Daniela, televidentes, buenas noches. Pues justamente los estamos saludando desde el Monumento Héroes Bicentenarios de la Libertad, aquí ubicado en el sur de Cali, donde hasta ahora se rinde este homenaje a las 6 víctimas, a estos uniformados en medio de esta situación. Para hablar un poco más me acompaña el brigadier general William Fernando Prieto, comandante de la 3ª Brigada. General, bienvenido a RTVC Noticias. Hoy se enciende una luz, el llamado, ¿cuál es como para que cese la guerra y la violencia? Encendemos esta luz el día de hoy por todos los soldados, especialmente los últimos hechos ocurrieron en el Cauca, donde desafortunadamente pierden la vida nuestros soldados, valientes soldados trabajando por la patria y por la tranquilidad del pueblo vallecaucano, por el pueblo caucano y por el pueblo nariñense. Hoy encendemos esta vela por todos los soldados, incluso los que han muerto y han perdido la vida durante todo este conflicto, llamando a los violentos para que se acerquen y se desmovilicen para poder cerrar esos ciclos. Muchísimas gracias por acompañarnos y yo quiero que ustedes vean porque aquí hay esta calle de honor precisamente donde se le está rindiendo el homenaje. En unos minutos pues habrá una misa, también elevando una oración a sus familiares, también habrá un minuto de silencio a cargo de la banda del ejército y pues aquí las personas pueden venir hasta este punto, pasar por esta alfombra y dejar su vela en honor a cada una de las víctimas. Y con esta información pues regresamos nuevamente a estudio en Cali. Alejandro Muñoz, RTVC Noticias, conectados 24/7. Gracias, Alejandro. Y de Cali nos vamos para Medellín, donde también las personas se reúnen para hacer un llamado a que no sucedan más estos hechos de violencia. Ismael Tobón, buenas noches, lo escuchamos. Hola Mateo, muy buenas noches. Especialmente este homenaje se está realizando en el Parque Villahermosa, muy cerca aquí al Batallón Girardot del Ejército Nacional. Este es un evento que está programando la 7ª División del Ejército y se espera que a partir de las 7 de la noche hasta las 9 de la noche se congregue un centenar de personas. Allí con velas blancas, con camisas, pues van a rendir homenaje a estos militares que perdieron la vida en un ataque armado en el departamento del Cauca. Este mismo evento, este mismo homenaje se va a hacer en diferentes regiones del departamento de Antioquia. Y atención a este dato, en 212 municipios de 22 departamentos del país, el ELN actúa de distintas formas para controlar el territorio o extender su presencia. La Defensoría del Pueblo advirtió que la población corre riesgo, en especial por los enfrentamientos del ELN con las disidencias de las FARC y el Clan del Golfo. El ELN delinque en 22 departamentos del país. Según la Defensoría, Norte de Santander, Chocó, Arauca, Antioquia, Valle del Cauca, Cauca y Nariño encabezan la lista de departamentos con mayor presencia de esa guerrilla. Le solicitamos a este grupo armado ilegal que frene las acciones que generan confinamiento o desplazamiento de comunidades, retenciones, homicidios selectivos o reclutamiento de menores de edad, entre otras vulneraciones en contra de las comunidades. La Defensoría ha observado que las acciones del ELN cambian según la región. Por ejemplo, en Nariño se expande, en el Catatumbo ya está consolidado, en otras regiones disputa el territorio con otros grupos armados ilegales. Por eso, entre 2017 y 2022 cuentan con 148 alertas tempranas por el riesgo que sufre la población de estas zonas. En medio de las discusiones sobre el aumento del salario mínimo, las centrales obreras destaparon hoy sus cartas y propusieron una cifra, 20%. En la quinta reunión de la mesa que discute cuánto aumentará el salario mínimo en 2023, los representantes de los sindicatos fueron los primeros en poner su propuesta. Una cifra en concreto que nos han dado
que ya lo dirán acá, que es sobre el 20%. Significa subir 200.000 pesos, es decir que pasaría de 1 millón de pesos a 1.200.000. Fuera del subsidio de transporte que de aprobarse sería de 140.606 pesos. El gobierno estudia junto al Banco de la República disminuir las tasas de usura. Teniendo en cuenta que muchos de nuestros compatriotas completan sus necesidades a través de la tarjeta de crédito. Para los gremios, esta discusión del salario es una de las más complejas, teniendo en cuenta que la inflación ha alcanzado niveles máximos comparada con los últimos 23 años. Poder cuidar simultáneamente las siguientes variables. Primero, poder adquisitivo de los hogares y de los empresarios y de los empleados colombianos. Segundo, competitividad, por supuesto, de los empresarios. Tercero, actividad económica y la capacidad que tengamos nosotros de poder ofrecer más empleo. Las negociaciones del salario mínimo se reanudarán el lunes 12 de diciembre, cuando los empresarios presentarán su propuesta. El gobierno también busca desligar ese porcentaje que defina la mesa de discusión del salario mínimo de otros aumentos a productos y servicios. Así consideran que el próximo año no pierda poder adquisitivo. Una de las propuestas que se discute en la mesa de concertación es desligar el precio de algunos alimentos de la canasta familiar con el aumento del salario. Todas las partes hemos manifestado nuestra gran preocupación hacia estos impactos y desde allí el gobierno vuelve y ratifica que viene haciendo unas políticas de desindexación. El gobierno identificó que son 204 productos y servicios que están indexados al salario y que pesan un 6,14% en la inflación, es decir, que aumentan su precio en la misma proporción que el salario, impactando el bolsillo de los colombianos. Productos como la carne de res, la carne de cerdo, la leche están ligados al salario, al igual que servicios veterinarios para animales domésticos, servicios de protección social, primas del SOAT, algunas multas adicionales, tarifas de explotación de juegos de suerte y azar específicos, inscripciones en matrículas para carreras técnicas, tecnológicas y universitarias, entre otros. La mesa de concertación está a la espera de que sea publicado el decreto en el que se desliguen al menos 84 productos y cerca de 200 servicios del aumento del salario. Colombia finalizó la etapa de exposición oral de argumentos ante la Corte Internacional de Justicia en La Haya, referente a la controversia marítima que tiene con Nicaragua. La delegación colombiana defendió que en el derecho internacional consuetudinario existe precedente que sostenga la demanda nicaragüense para extender su plataforma continental 200 millas náuticas para así adentrarse en territorio colombiano. Además, rechazó de conformidad lo que alegaba Managua y ahora se mantiene a la espera de las semanas de deliberación en La Haya sobre este caso. La presidenta de la Corte concluyó la audiencia invitándonos a retirarnos para que ellos puedan deliberar y proponiendo eventualmente una decisión. Tenemos que esperar entonces lo que suceda el año próximo. El ministro del Interior y vocero del gobierno, Alfonso Prada, aseguró que el gobierno espera el estudio y la aprobación del Código Electoral el próximo año. Al hacer un balance sobre los proyectos aprobados en el legislativo, Prada se declaró satisfecho. Para el gobierno es de suma importancia tramitar el Código Electoral. La discusión quedó aplazada para marzo del próximo año por solicitud de la Registraduría Nacional, luego de los múltiples reparos que recibió esta iniciativa en el Congreso de la República. De hecho, lo propuso el gobierno cuando retira el mensaje de urgencia es que relajáramos un poco los tiempos para hacer un debate más profundo. Como en el legislativo pasaron proyectos que eran prioridad del gobierno, el año termina con buen balance. Vamos a crear el Ministerio de la Igualdad, logramos sacar la ley de paz total y las facultades del presidente para impulsar todas las negociaciones y los diálogos en territorio en relación con la paz total y también naturalmente sacamos la reforma tributaria. El gobierno espera que sea aprobada la reforma política en la última semana de sesiones del Congreso de la República. Según el más reciente informe del Instituto Nacional de Salud, van 156 personas quemadas en el país. Escuchen esto, 54 de ellos son menores de edad. Antioquia y Bogotá son las regiones con más casos hasta el momento. Vamos con un panorama nacional aquí en RTVC Noticias. Según la Secretaría de Salud de la capital del país, van 23 personas quemadas por pólvora. Entre esas son 14 las personas entre los 18 y los 42 años y lamentablemente 9 niños entre los 5 y los 10 años por manipular totes, chispitas mariposa y también volcanes.
A 19 aumentó el número de personas lesionadas con pólvora en el departamento de Antioquia. 14 son adultos y 5 los menores de edad. Además, hay preocupación en las autoridades de salud por el incremento de los casos de personas quemadas con líquidos calientes. La policía antipólvora en Cali logró decomisar 26.679 unidades entre volcanes, chispitas, mariposas, diablitos, entre otros, avaluados en por lo menos 80 millones de pesos. Mientras tanto, en la Comuna 16, en el barrio Unión de Vivienda Popular, fueron decomisadas 11.657 unidades de juegos pirotécnicos. Durante la primera fecha de la temporada decembrina, en el Atlántico se registraron 9 casos de quemados por pólvora. En Barranquilla se registraron 4, igualando así el número de lesionados del año anterior. Las autoridades reiteraron el llamado a todos los padres de familia para la no utilización de pólvora y que en la celebración de Navidad no se registren quemados por pólvora. En un operativo contra los delincuentes dedicados al hurto de motocicletas, la Policía Nacional dio de baja a un hombre que habría asesinado a los 2 uniformados en la localidad de Bosa el pasado 4 de diciembre. La policía confirmó que el presunto asesino de 2 uniformados murió en el sur de Bogotá, en medio de una nueva balacera que se ocasionó por la persecución que se adelantaba en contra del hombre. Una persona abatida, a quien se le encuentra una pistola que, haciendo la comparación, es la pistola que había sido hurtada días antes cuando nos asesinaron a 2 policías en la localidad de Bosa. En el operativo, uno de los asaltantes fue capturado y una menor de edad también aprendida. Luego de la persecución que se inició en el municipio de Soacha, la Fiscalía ya adelanta las investigaciones pertinentes. Vamos a cruzar información a ver si tienen algún tipo también de intervención en otros hechos delictivos del hurto. Una persona que falleció en el desarrollo del operativo. En las investigaciones se busca conocer si el sujeto abatido y las personas capturadas son los responsables del asesinato de los uniformados el pasado domingo. 6 homicidios registraron en Cali durante las últimas horas. Las autoridades destacaron que hubo una reducción de 23% de los asesinatos durante este año. En Cali a la fecha han ocurrido 908 homicidios, según la Secretaría de Seguridad y Justicia, cifra que implica una reducción del 23% en este año. El grupo humano donde más se han reducido los homicidios es entre 14 y 28 años de edad. Estamos el hecho de que nosotros en ese grupo la reducción es de por lo menos unos 350 homicidios. El oriente de Cali es una de las zonas más impactadas por delitos como el homicidio y el hurto, por lo que las autoridades dispusieron de estrategias focalizadas. Queremos darle atención y prestarle atención a la vida que se salvan, que son rostros jóvenes, jóvenes trabajadores. Y esto lo hemos logrado con 3 ingredientes importantes. Primero, el trabajo con los jóvenes vulnerables. Se desplegaron más de 3.000 uniformados en puntos críticos. La SIJIN y la Fiscalía ha esclarecido en un 40% los homicidios, con más de 5.500 capturas. Después de 3 aplazamientos, fue adjudicado el proyecto de APP para la reestructuración del Canal del Dique. La obra debe responder por 12 puntos críticos que afectan a los habitantes de Sucre, Atlántico y Bolívar. En una audiencia pública fue adjudicada la APP del Canal del Dique, que iniciará obras que abarcarían la hidrovía desde Calamar, norte de Bolívar, hasta la bahía de Cartagena. Este es un proyecto de 3.25 billones que beneficia a 19 municipios de este importante corredor fluvial del país con 116 kilómetros y que en los próximos años nos permitirá un tema de recuperación de ecosistemas ambientales, de mitigación de inundaciones y adicionalmente de recuperación de oportunidades para esta ecorregión. El proyecto generaría impacto en poblaciones como Santa Lucía, Suán, Campo de la Cruz en el Atlántico y Calamar en el departamento de Bolívar, donde hay cerca de 10.000 afectados por inundaciones. Y después de 12 años vemos cristalizados nuestros sueños en que el gobierno nacional hubiese contratado estas obras. Estas obras van a traer control a las inundaciones de los municipios del Atlántico y de Bolívar. Las obras contemplan un sistema de esclusas y compuertas para evitar la entrada no controlada de grandes cantidades de sedimentos y caudal al sistema. Y de Paz confirmó el homicidio de Pedro Alirio Guerrero, reconocido líder social del Guaviare. Van 182 líderes asesinados este año en el país. Vamos con más información de nuestras regiones con los periodistas de los medios públicos.
En Buenaventura, el secretario de Seguridad y Justicia, Arlington Agudelo, fue víctima de un atraco masivo cuando se movilizaba con su equipo de trabajo en un vehículo por el barrio La Independencia. Allí 6 hombres armados lo intimidaron y despojaron al funcionario de sus pertenencias personales. El hecho terminó en una balacera cuando sus escoltas intentaron evitar el hurto. Uno de los presuntos ladrones resultó herido en medio del fuego cruzado. Autoridades investigan el caso. En Santander se encuentran muy preocupadas las autoridades por el incremento de casos de COVID-19. En una semana la cifra pasó de 168 casos positivos a 444, lo que significa un aumento del 136%, es decir, 28 casos nuevos por día. Los médicos de la IPS de Convención renunciaron y solo hay atención para urgencias. Aún no ha habido pronunciamiento oficial por parte de la ES Hospital Nororiental, a la cual está adscrita la IPS, ante lo cual líderes comunales piden que se haga la contratación lo más pronto posible. En visita a La Guajira, el presidente de la República lamentó la muerte de niños por desnutrición. ¿Qué otros datos reveló el primer mandatario, Luisa Barberi? Cuéntenos. Mateo y televidentes, muy buenas noches. En medio del lanzamiento del plan de abastecimiento de agua potable para La Guajira, el presidente afirmó que 20 niños han muerto por desnutrición en los últimos 4 meses, lo que él calificó como un fracaso de su gobierno. 20 niños guayús han muerto por desnutrición durante este gobierno. Eso se llama un fracaso y hay que asumirlo como tal. Este gobierno no es para ver morir niños de hambre. El presidente Gustavo Petro aseguró que el agua potable es un derecho, por lo que resaltó que a partir del 1 de enero iniciará la reparación de 565.000 puntos de agua que ya tienen identificados en este departamento para garantizar el recurso. Desde la sala de redacción, Luisa Barberi, RTVC Noticias, Conectados 24/7. Hablamos de los hechos del día en el mundo. Perú permanece en clima de tensión. Cientos de ciudadanos salieron a las calles a protestar, mientras que la presidenta Dina Boluarte dialogó con las fuerzas políticas y dijo que si la situación lo amerita, puede haber adelanto de elecciones generales, esto tras la destitución de Pedro Castillo. Los 180 minutos con los que hace 2 días este hombre consiguió hacer temblar al Perú siguen teniendo un efecto visible y audible en sus calles, porque es más de una la voz y de un mensaje por el estilo que reclaman se le permita gobernar. ¡Quiero mi presidente! Él ha cumplido la petición, la voz del pueblo que el pueblo pedía ayer del Congreso. Y que cohabita con aquellas que desconocen el esfuerzo de esta mujer por tender puentes con la oposición y esquina de derecha peruana con la idea de asentar un capítulo lejos del escrito por Pedro Castillo. Dictados 7 días para que permanezca en prisión, la región, en voz de mandatarios como Gustavo Petro, Nicolás Maduro y Miguel Díaz-Canel, reclaman a instancias internacionales como la Corte Interamericana de Derechos Humanos que expidan medidas cautelares para la protección del destituido presidente. Después de 10 meses de detención en Rusia por posesión de aceite de cannabis, la estrella del baloncesto Brittney Griner aterrizó en Estados Unidos gracias al intercambio pactado por la administración Biden, que facilitó la entrega del traficante de armas Víctor Bout. El más reciente movimiento diplomático y, por qué no, político, entre 2 enemistadas potencias globales, Washington y Moscú, tiene todo que ver con Colombia. Mientras esta mujer de 2 metros y 6 centímetros de estatura, medallista olímpica y la estadounidense de más alto perfil en estar presa en el extranjero, pisa la libertad en suelo de su país, Rusia recibió a cambio al que fuera rotulado bajo el sobrenombre de mercader de la muerte, Víctor Bout. Ruso, pero nacido en Tayikistán, defendió su nombre como negociante de transporte internacional cuando en su lugar su figura se asocia al suministro de armas y aviones a guerrillas y milicias de la estatura de Al Qaeda y en América Latina de las antes FARC. Justamente en 2008, la Agencia Antidrogas de Estados Unidos, DEA, suplantó a esos rebeldes colombianos para transar con Bout. Desde Tailandia, el ruso se comprometía a lanzarles desde el aire un equivalente a $20 millones en misiles tierra-aire para atacar helicópteros estadounidenses que apoyaban la lucha antidrogas de Colombia. Unos 30.000 fusiles AK-47, toneladas de explosivos, granadas y drones. El negocio nunca se concretó. Lo que sí
fue su captura y posterior condena de 25 años, truncada gracias a esta basquetbolista que hoy aterrizó en Texas, pues la Casa Blanca cedió ante el Kremlin para recuperarla. Caracol Radio, más compañía. Muy buenas noches, bienvenidos a la información deportiva. Como siempre, qué alegría saludarlos desde la ciudad de Medellín. Comenzamos con noticias del Mundial de Qatar con la sorpresiva eliminación de la selección de Brasil, otra de las selecciones favoritas que sale de este certamen mundial. Pues todo esto pasó desde los 12 pasos, desde el punto penalti ante la selección de Croacia. Ya el técnico Tite había anunciado hace un par de años que se iba a retirar después de este Mundial y hoy lo confirmó. Pero el otro partido que también se estaba disputando hoy de los cuartos de final sí que estuvo emocionante. Estamos hablando del partido de la selección argentina ante Países Bajos. Y tremendo lo que hizo el equipo de Scaloni, un partidazo que también se fue a la definición desde los 12 pasos en donde sí lograron las semifinales. Ese boleto tan ansiado para los argentinos. Las figuras, el Divo Martínez y también Lautaro Martínez. Vamos a ver qué fue lo que pasó. Bueno, ya tenemos la primera semifinal de este mundial. Se trata de la selección de Croacia ante la selección argentina. Pero ¿cómo va quedando ese cuadro? Andrés Villegas lo saludo en estudio en una jornada sorpresiva. A uno le queda como esa sensación de tristeza de que la selección de Brasil no continúe su camino. Pero bueno, al menos un equipo sudamericano tenemos. ¿Cómo está? Buenas noches. Hola Vanessa, buenas noches. No solamente emocionados, sino un poquito disfónicos. Hay que confesarlo, disfónicos. Le estuvimos haciendo demasiada fuerza al equipo argentino y así las cosas, por lo menos por este lado del cuadro, se dio que Argentina clasificara. Ahora, lo de Brasil, muy triste, así como usted lo dice, bastante lamentable. Así están quedando los cuadros entonces de los semifinalistas. Las semifinales, arrancamos por la izquierda. Argentina superó a Países Bajos. Lo acabamos de ver por los tiros desde el punto penal. Croacia venció a Brasil por la misma vía, así que la semifinal la jugarán Argentina y Croacia. Ahora pasamos al costado derecho del cuadro, donde Inglaterra se va a enfrentar a Francia buscando un semifinalista. Partidazo por toda la historia que tienen ambos, no solamente en el fútbol, sino también a lo largo de los siglos. Y va a jugar Marruecos contra Portugal, una Portugal que viene tocada, atención con esto, una Portugal que viene en una situación difícil, porque Cristiano Ronaldo ha dicho que se quiere retirar del equipo, incluso antes de este partido frente a la selección de Marruecos, cosa que no tiene nada contentos a los compañeros. Pero así las cosas, entonces vamos a tener un semifinalista entre Inglaterra y Francia y otro entre Marruecos y Portugal. Así están entonces los cuadros de semifinal hasta este momento. Una definida, Argentina va a jugar ante Croacia. A propósito de eso, los argentinos tuvieron una montaña rusa de emociones porque pasaron de la alegría a la preocupación, luego al miedo y finalmente al alivio con el triunfo. Aquí está lo mejor de lo que dejó el partido para los clasificados albicelestes. La gente lo vivió con mucha emoción, positiva por momentos, con angustia en otros. Pero al final la explosión fue tan alegre como aliviadora. Messi se lo dedicó al técnico Luis Van Gaal por la vieja historia que tuvo con Riquelme en Barcelona y después también en la zona mixta. ¿Qué mira, bobo? ¿Qué mira, bobo? Anda para allá, bobo. Anda para allá. Y el arquero Martínez, ese mismo golero tan odiado por tantos, le dio la gran oportunidad a Lautaro Martínez de reivindicarse. Y confiado, ese paso de que salí de mitad de cancha a agarrar la pelota, estaba tranquilo, muy tranquilo. Y sabía que ese penal tenía mucha responsabilidad, pero bueno, contento porque entró. Argentina semifinalista contra Croacia. Un paso más para que a Messi y su hinchada se le cumpla el gran sueño de ser campeón mundial.
Los saludo con esto, que hace parte de un ciclo de piezas que hizo Franz Liszt para su primera nieta como regalo de Navidad, porque ya tenemos Navidad encima y es momento de hacer relato retro, unirnos con Señal Memoria y contarles la historia del pesebre. Pues resulta que el pesebre existe desde 1223, o sea, hace muchos siglos, y el primero que quiso recrear esa escena del nacimiento de Jesús fue San Francisco de Asís. Luego, la orden de los franciscanos comenzó a replicar esa ceremonia y a llevarla por toda Europa hasta que la tomaron las clarisas, que eran la orden femenina de los franciscanos, y lo terminaron de expandir. A América, por supuesto, llegó con la conquista y con la religión católica que nos trajeron los europeos y comenzamos a replicar el pesebre. Yo no sé si ustedes se acuerdan, pero existía el noticiero colombiano en la época de Rojas Pinilla, que se emitía en los distintos teatros municipales. Claro, era una cosa de propaganda gubernamental, pero siempre estaba muy atado a las tradiciones que había en este país. Así que de ese noticiero sacamos este fragmento que está en Señal Memoria, que cuenta cómo eran las tradiciones de los pesebres en Colombia en la década de 1950. El pesebre decora un 90% de las casas colombianas y esas habitaciones son santuarios en los que se venera familiarmente al niño Dios. La novena y los villancicos son el complemento de estas fiestas hogareñas. El pesebre, tal y como lo conocemos nosotros, surgió en Quito. Resulta que en esa época todo era artesanal, entonces las figuras se hacían en cerámica, se moldeaban, y había un artesano puntual y una escuela de artesanía en Quito que comenzó a replicar el pesebre, pero con lo que veía a su alrededor. Entonces uno veía la realidad del país y sobre todo de Latinoamérica ahí, las ovejas, los pastores, los burros, los animales que son de este lado del continente y así sucesivamente. Veamos otro fragmento de ese capítulo que les estoy contando del noticiero colombiano. Las fiestas navideñas hacen vivir momentos inolvidables a los pequeños. El pesebre requiere dejar los montes vecinos limpios de musgo y lama, colaborando en esta labor los padres con sus hijos, y no sabemos quién se divierte más, pero sí vemos que los sacos los cargan los pequeños. Y les dejo un bonus para que se diviertan un poco sobre qué ocurría con la cena navideña. Miren esto. Lejos del mundanal ruido, la víctima, el pobre pavo que por pura tradición debe acabar en un tamal como la momia de un faraón. Las avenidas bogotanas más populosas son en estos días un inmenso mercado donde pequeños industriales hacen su agosto en diciembre. Y hablando de Señal Memoria, para no salirnos de esta costumbre tan bonita que tenemos de recordar nuestra historia a través del archivo que tenemos en RTBC, hace 40 años Gabriel García Márquez recibió el Nobel y esa fue una ceremonia emblemática en Estocolmo. Él podía llevar solo 2 invitados y terminó llevando una comitiva de 90 personas que incluían músicos, bailarines, acordeones, vallenatas. Mejor dicho, vean esta nota sobre ese día. ¿Estará usted en Estocolmo? Espero que sí, en Guayabera. Gloria Triana, quien dirigía por esos días la Oficina de Festivales y Folclor de Colcultura, debió cumplir con el único capricho del nuevo premio Nobel. Gabo dice, quiero recibir mi premio con cumbias y vallenatas. Para receber el premio Nobel de Literatura de Sa Majesté le Roi. Fue el más apreciado y aplaudido de los premios de ese año. Unas horas después del gran momento, la pulcritud del palacio y la elegancia del reino se vieron llenos de un mundo nuevo. Yo me llamo Cumbia, yo soy la reina por donde voy. Un desfile de tambores, máscaras, banderas, arpas y gaitas coparon los eventos donde estuviera el colombiano más importante de esos días. Se rompió el esquema y el acartonamiento. Nunca en la historia de los premios Nobel se había presentado una revista folclórica y un hombre vestido de blanco. Al pie de la letra y más allá de lo que pidió García Márquez, la invitación para 12 fue al final para 90.
Y para quienes lo llamaron de mal gusto, el periódico sueco más importante lo sentenció con el titular del siguiente día. Los amigos de Gabo le han enseñado a Estocolmo cómo se celebra un Nobel. La Armada de Colombia, a través de sus hombres de la Compañía de Desminado Humanitario, logró durante este 2022 que Sucre fuera declarado territorio libre de minas antipersonal y que más de 12.900 metros cuadrados de tierra fueran despejados. Más hechos del día en un minuto. Un trabajo conjunto entre la Fiscalía, la Policía y el Ejército permitió desmantelar la banda denominada Los Solís, presuntamente responsable de mover cargamentos de marihuana y cocaína desde municipios de Cauca hacia Cundinamarca y Bogotá. Los estupefacientes eran distribuidos en dulces o alimentos a menores de edad. 12 de los 15 militares del batallón de la Popa imputados por 135 casos de falsos positivos en la costa Caribe recibirían sanciones de la JEP luego de que reconocieron su responsabilidad en estos casos. La Fiscalía y la Policía de Bogotá lograron desarticular la banda conocida como El Laguito, que utilizaba menores de edad para distribuir drogas camufladas en pan en zonas escolares de la localidad de Suba. El secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Alejandro Mayorkas, se reunió con el presidente Gustavo Petro y con el canciller Álvaro Leiva para hablar de migración. Los dos países anunciaron que convocarán una reunión de naciones latinoamericanas que se realizará en el primer trimestre del próximo año para tratar este tema a profundidad. W Radio. Noticias cada instante. Continuamos con más noticias. La senadora estadounidense Kyrsten Sinema decidió registrarse como independiente y abandonar el Partido Demócrata, lo que deja el Senado de ese país con una mayoría justa para el partido del presidente Joe Biden. Más noticias del mundo a continuación. El presidente ruso Vladimir Putin amenazó a los países occidentales con recortar la producción de petróleo, días después de que la Unión Europea, el G7 y Australia impusieran un tope de $60 al precio del crudo ruso. Según Putin, esta es una decisión estúpida que perjudica a los mercados energéticos mundiales. Los responsables de varias instituciones económicas internacionales celebraron la decisión de China de suavizar su política de cero COVID. Según ellos, este es un paso decisivo para la economía mundial que atraviesa dificultades desde que comenzó la pandemia hace 3 años. El presidente electo de Brasil, Luis Inácio Lula da Silva, anunció los nombres de 5 ministros de su gabinete, los de Hacienda, Defensa, Relaciones Exteriores, Justicia y Presidencia, que lo acompañarán a partir del 1 de enero cuando asuman el cargo. Entre ellos se destaca el exalcalde de Sao Paulo, Fernando Haddad, que será el ministro de Hacienda. Más de 1.400 personas fueron asesinadas y más de 1.000 secuestradas en Haití este año por bandas que también recurren a la violencia sexual. Así lo informó el alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, quien pidió valentía, política y responsabilidad a nivel nacional e internacional para hacer frente a la impunidad endémica en el país más pobre de América. Llegamos a oportunidades y atentos porque el Banco de la República abrió convocatoria de estudios en el exterior. Tome nota que aquí le contamos cómo puede aplicar. En oportunidades de becas, vaya a la página www.banrep.gov.co. Diríjase a la sección Noticias de clic en Noticias y Novedades. Allí encontrará varias opciones. Seleccione la 7ª, Programa de Estudios en el Exterior. Lea con atención la descripción y requisitos de la convocatoria. Atentos, las becas disponibles son en Doctorado en Economía, Maestrías en Administración Pública, Políticas Públicas, Derecho Económico y Artes Plásticas. Tenga presente que el programa cuenta con un apoyo de sostenimiento de $1.500 mensuales. Y mucho ojo, tiene plazo de aplicar hasta el 28 de abril de 2023. Y muy importante, recuerde que si quiere seguir informado 24/7, nos encuentran en todas nuestras redes sociales como RTVC Noticias.
Y seguimos hablando del Mundial de Qatar, de todo lo que está sucediendo en estas fechas, sobre todo cuando ya se tiene al menos la primera semifinal. Pero ¿qué tal si todos los detalles de primera mano de lo que se está viviendo allí en tierras árabes nos los cuenta nuestro compañero de La Voz de América, Nelson Viñoles, quien nos trae el resumen de la jornada de hoy y también de lo que se espera para los próximos días? Adelante. Quedó definida la primera semifinal del Mundial de Qatar 2022. A primer turno, la gran sorpresa, Croacia, el actual subcampeón del mundo, otra vez llegó hasta la instancia de los penales, esta vez para eliminar a la gran candidata Brasil. Fue 1-1 en 120 minutos de juego, pero en los tiros desde el punto del penal, otra vez el portero croata y la falla de los brasileños le dio la oportunidad de estar entre los 4 mejores de la Copa. Deberá enfrentar en semifinales a la Argentina, que vio caer una ventaja de 2-0 para terminar sufriendo. Fue 2-2 en 120 minutos de juego y a los penales. Allí se lució Emiliano Martínez y finalizó ganando el juego la Argentina. De esta manera el albiceleste vuelve a una semifinal otra vez, situación en donde no estaba desde el Mundial de Brasil 2014. Mañana los otros 2 semifinalistas saldrán de los choques entre la sorprendente Marruecos y Portugal, rodeado de rumores sobre el mal humor de Cristiano Ronaldo con su entrenador. Y más tarde jugará Francia, el actual campeón, ante Inglaterra. Soy Nelson Viñoles, enviado especial de La Voz de América en Qatar para RTBC. Muchísimas gracias a Nelson. Nosotros seguimos con más de lo que sucedió en esta jornada y una de ellas fue la sorpresiva eliminación de la selección de Brasil, que a más de uno yo creo que definitivamente ya le dañó la polla. Pero lo pronto también, o lo cierto, es que la prensa de ese país está pues bastante triste, algunos molestos, y esto fue lo que titularon. Aquí nosotros quisimos hacer un resumen de lo más importante después de esta eliminación. Así festejaron los croatas su clasificación a las semifinales por segundo mundial consecutivo. Pero otros lloran la derrota, como los hinchas de Brasil, la verde amarela que se quedó en cuartos como en Rusia 2018. Me siento muy mal, tenía tanta confianza en que ganaríamos, todos vinimos desde lejos para ver este juego y no esperábamos este resultado. Muy triste. Muy triste. Si esas fueron las caras largas en Doha, no fueron diferentes en Río de Janeiro. Así vivieron la eliminación los hinchas que vieron en pantalla gigante el partido en las playas de Copacabana. Los chicos jugaron muy bien, pero creo que les faltó determinación y al final, lamentablemente, hubo penaltis. Para nosotros es muy difícil. Sao Paulo, la capital económica y cultural de Brasil, también tuvo a miles de brasileños vibrando con la verde amarela. Pero la ilusión del exacampeonato se aplazó 4 años más. Es triste, 2018 fue lo mismo, pero creo que parte de ser brasileño es nunca darse por vencido. En la próxima Copa del Mundo en 2026 lo intentaremos de nuevo. Brasil, el máximo ganador de los mundiales y único país en haber participado siempre, ganó su última Copa del Mundo hace 20 años en Corea y Japón 2002. Desde entonces ha quedado eliminado 4 veces en la fase de cuartos de final y 1 en semifinales. Y ahí estaban los hinchas, pero también a esto, como les contábamos, se une la prensa de este país después de la eliminación de la verde amarela. Brasil siempre es favorito y cuando no gana el mundial es noticia. Luego de su exhibición de fútbol ante Corea del Sur en octavos de final, todo hacía pensar que no tendría problemas para dejar en el camino a Croacia, pero lo inesperado ocurrió. Tras un 1-1 en 120 minutos, los balcánicos pasaron de ronda en la tanda de penaltis y la desazón fue enorme. Los diarios brasileños no se guardaron nada y titularon así la derrota. Neymar parece una pesadilla. Brasil pierde con Croacia en los penaltis y está eliminado de la Copa. Brasil queda eliminado por 4ª vez en los cuartos de final desde el Penta. El ciclo de Tite con la Seleção terminó hoy. Neymar, el 10 de la Canariña, dijo que no renunciará al equipo, pero que no estaba 100% seguro de si iba a continuar. El sueño del exacampeonato tendrá que esperar hasta el Mundial de Estados Unidos, Canadá y México en 2026. Pero ahora hablamos de nuestro fútbol y lo mejor es que hablamos de fútbol femenino con nuestra superestrella, con Linda Caicedo, después del gran mundial que se jugó en la categoría sub-17 en la India, pues por supuesto que llegan los reconocimientos para esta jugadora del Deportivo Cali. Quizá no tenga la edad, pero sí los méritos suficientes. Estrella en todas las categorías, Linda Caicedo supo brillar en todos los momentos que la necesitó el país. En su natal Candelaria, en el Valle, apenas aprendía a hablar cuando ya marcaba su futuro y su destino. Antes de entregárselo todo a la selección, brilló con las 2 camisetas de Cali. Y
regresamos a hablar del Mundial de Qatar y por eso también le doy paso a mi compañero Andrés Villegas otra vez. Andrés, porque bueno, hoy ya tenemos la primera llave de semifinales, pero mañana se va a definir otra entre Marruecos y la selección de Portugal. Usted ya nos daba un poco de noticias de lo que está pasando con Cristiano Ronaldo y su selección, pero va a estar bastante emocionante, también con un poquito de picante este compromiso. Sin dudas. ¿Se anima a vaticinar clasificado a la semifinal o no? No, pues ya con lo que pasó hoy con Brasil, definitivamente, absolutamente no. Quisiera que clasificara la selección de Portugal. ¿Y en la otra? ¿En la otra llave? Ay, Dios mío, esa es la más dura. Francia, Inglaterra, Francia. Bien, perfecto. Todos tienen sus apuestas, ni me ha faltado, por supuesto que sí, todos tienen sus deseos. Pues mire, yo quedé en serio disfónico porque Argentina clasificó, o sea, de aquí hasta la final o hasta el tercer y cuarto puesto, pues vamos a sufrir. Porque si no, sí, porque si no, eliminadas, imagina Argentina y Brasil, apague y vámonos. Para Sudamérica se hubiera terminado el Mundial y bueno, ahí sí apague y vámonos. Pero volviendo al tema de Portugal, el equipo luso, según la prensa, pues está dividido, ¿no? Ya que Cristiano Ronaldo amenazó con irse de la concentración y sus compañeros están molestos con la actitud del jugador. Mientras que Marruecos está ilusionado y con confianza luego de haber eliminado a la favorita selección española. Una cosa de Portugal, si todo eso que se dice es verdad, pues el equipo en la cancha está demostrando todo lo contrario, porque gana, gana y gana. Y el otro gran compromiso de cuartos de final será el que enfrenten Inglaterra y Francia. Los galos buscarán la victoria para continuar en la defensa de su título y los ingleses quieren celebrar una clasificación por la histórica rivalidad. Más noticias, cerca de 20 vendedores informales de pescado del muelle allí en Barrancabermeja, Santander, serán reubicados. La medida permitirá iniciar las obras de recuperación del río Magdalena. Desde enero del 2023, los más de 20 vendedores informales que dependen del comercio del muelle serán reubicados. Según la alcaldía, este proceso se viene adelantando desde agosto. Se encuentra realizando el proceso de notificación a aquellos vendedores informales que hicieron parte del cumplimiento del decreto 0204. La reubicación no ha sido posible, ya que no se ha logrado una caracterización de los vendedores de la zona. El decreto 0204 del 3 de agosto de 2022 establece aquellos lineamientos a tener en cuenta dentro de los planes de reubicación para los vendedores informales del distrito de Barrancabermeja, en este caso para el sector El Muelle. Según la administración, aquellos vendedores que se acogieron a la medida serán reubicados temporalmente con un apoyo económico. Se establecerán puestos fijos para los comerciantes en 8 meses. El magistrado de la Corte Suprema de Justicia, Marco Antonio Rueda, se convirtió en el primer colombiano en recibir el premio de campeones de la lucha contra la corrupción en Washington, reconocimiento que otorga el Departamento de Estado de los Estados Unidos. Durante la ceremonia del Día Internacional contra la Corrupción, el magistrado Marco Antonio Rueda Soto recibió el premio y reconocimiento como una de las 8 personas que se destacó en el año 2022 en la prevención, denuncia y lucha contra la corrupción. Marco Antonio Rueda en la actualidad es el presidente de la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia, instancia que se dedica a investigar, acusar, condenar o absolver a los congresistas de la República. En la Corte se desempeña como magistrado desde el año 2018. Marco Antonio Rueda Soto ha demostrado un firme compromiso con la lucha contra la corrupción a lo largo de una carrera judicial de 40 años en Colombia. Ha investigado y condenado a exfuncionarios públicos de alto nivel, a pesar de recibir amenazas de intimidación. La ceremonia se realizó en Washington. Allí el secretario de Estado Anthony Blinken entregó la distinción a Rueda Soto, que fue nominado junto con personas de México, Madagascar, Serbia, Malasia, Bangladesh, Irak y Zimbabue. En 4.816 pesos cerró el precio del dólar con un aumento de 9 pesos con 77 centavos. La libra de café colombiano se cotizó en la Bolsa de Valores de Nueva York a $1 con 57 centavos. El precio interno de la carga bajó 27.000 pesos y llegó a 1.865.000. 12,7 billones de pesos fueron las utilidades acumuladas de los bancos para el mes de septiembre. Estos resultados fueron impulsados principalmente por los ingresos de intereses. La cifra mundialista, con 1,9 millones de reacciones en redes sociales, el partido entre Francia y Polonia en octavos de final ha sido el más viral del Mundial de Qatar, mientras que el encuentro de la última jornada de fase de grupo entre Polonia y Argentina ocupa el segundo lugar. También
les cuento aquí en las noticias culturales que Ricardo Silva Romero está estrenando un nuevo libro, también de más de 600 páginas, como todos los de él. Se llama Cómo vivir en vano, e hizo una lectura dramatizada para que la gente se fuera antojando. Allá estuvo Juan Sebastián Ramírez, Lord Cultura, y esto nos trajo. Pero entonces, al final del semestre, a usted le dio porque ya no le daba el tiempo, sino para que el examen final fuera un examen oral. Este es el dramatizado de Cómo vivir en vano, el nuevo libro del escritor Ricardo Silva Romero. Al tema de la diversidad sexual explicada a los niños. Hasta hace unos años eso era todos contra todas, pro hombres contra pro hembras. Es la continuación de su anterior trabajo titulado Cómo perderlo todo. Allí el público quedó a la espera de qué pasó con Horacio Pizarro después de sobrevivir a la debacle de 2016. La familia Pizarro es el eje, el centro de la novela. No solo el profesor que echaba a andar la trama de Cómo perderlo todo, sino esta vez aún más su esposa, sus hijas, sus yernos, su consuegra. Esta vez es un personaje muy importante. Un libro con un ritmo vertiginoso que lleva al espectador a un viaje por las contradicciones del amor y que a través de nuevos personajes trata temas como la inviabilidad de la condición humana. Dos historias que vienen de la vida real. La historia de un piloto que desaparece en una selva y la historia de un médico de urgencias que uno no sabe si su final fue un suicidio o un asesinato. Y como toda secuela, la pregunta es si es necesario leer el anterior libro para entender la historia. Para los efectos de comprender la trama de los protagonistas de Cómo vivir en vano, toda la información está en el primer capítulo. No creo que nadie se pierda, pero sí es un homenaje a los lectores de Cómo perderlo todo. Historias cotidianas de nuestros tiempos que acercan al lector y que ponen en perspectiva temas como el movimiento Me Too y la pandemia. Va a preguntarle cómo diablos se le ocurre haberse hecho invitar a la fiesta de Año Nuevo de la alumna a la que le bajó la nota por no dejarse manosear. Y por supuesto, nuestra estrella aquí en RTVC, el frailejón Ernesto Pérez, no se quedó por fuera de las celebraciones navideñas y tiene una canción nueva. Aquí, sencillo, lanzamiento, estreno de cómo disfrutar la Navidad con responsabilidad. Vean esto. Natilla de mama, arroz con leche y buñuelitos y comer muy rico, que con la pólvora no se puede jugar, porque los niños necesitamos cuidar. Amo la Navidad, yo soy Ernesto y te quiero invitar a hacer el árbol. Con mucho color trae maracas, cantemos la canción, la de tu amigo. Y con la energía y los mensajes navideños del frailejón cerramos esta emisión central, Mateo. Oiga, tenemos nueva canción para acompañar a esos villancicos en estas novenas, en esta época de sembrina. Ahí está. A que ya se le pegó esta también, ¿no? Seguramente la estaremos cantando mucho en esta temporada. A ustedes muchas gracias por acompañarnos. Que tengan una feliz noche. Chao, chao. Frailejón Ernesto Pérez le pide a Santa Claus algo muy grande: salvar este mundo cuidando el agua. Como la cuido, yo te digo, niño, te digo yo a ti, ama lo verde con todo el corazón. RTVC Noticias, emisión central.